La conclusión entonces de nuestro modelo físico de un móvil que se mueve con velocidad relativa con respecto a un transmisor o viceversa, es que no es razonable esperar que transmisor y receptor tengan osciladores o portadoras sincronizadas siempre. Y lo que queremos hacer en esta cápsula es modelar eso en términos de su consecuencia sobre el enlace de comunicaciones, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que eh, en el transmisor, en el modulador, la frecuencia portadora, la portadora, el oscilador es AC coseno de 2pi fct. Con esto se genera la señal transmitida. Esa señal sale al aire y se propaga y llega al receptor, donde hay un demodulador que la capta, S de t, y hay un oscilador local que tiene otra amplitud, AC', coseno de 2pi fc más fd t, como osciladora, como frecuencia portadora. Sigue aquí un filtro pasa abajo y aquí sale la señal de sub 0 deseada. Y en el fondo lo único que hice es asignar el corrimiento de frecuencia a el oscilador local del receptor. Podría haberlo hecho el receptor del transmisor. En términos prácticos es completamente equivalente. Creo que eso no necesita mayor justificación. Entonces, fíjense que esto acá, en realidad, es igual a coseno de 2pi fct más 2pi fd t. Es igual a coseno de 2pi fct más una fase phi que cambia en el tiempo, y esa fase phi, por supuesto, la definí como este sumando función del tiempo que estoy indicando en color rosado. ¿Sí? Es un modelo sencillo. Si el vehículo, si el móvil se moviera a velocidades variables en el tiempo, o a veces en dirección de la antena transmisora, o a veces en direcciones transversales, por supuesto que la velocidad relativa va variando en el tiempo y el modelamiento ya no genera una fase 2pi fdt que se mueve linealmente en el tiempo, que cambia linealmente el tiempo. Este phi de t en general puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero hay una cosa que sí podemos decir sobre phi de t, y es que cambia muchísimo más lento que la portadora, porque habíamos visto, ¿no es cierto?, dado que f Doppler es mucho menor, y yo diría que muchísimo menor, que la frecuencia portadora, podemos asumir para efectos de análisis que phi de t es más o menos phi constante, ¿sí? Cambia muy lento con respecto a la tasa de cambio de la portadora, ¿sí?
Entonces, analicemos qué es lo que ocurre con la señal de banda lateral doble cuando es modulada con un desfase phi. ¿Sí? O sea, modelemos la demodulación de banda lateral doble con supresión de portadora cuando la portadora del receptor es AC' coseno de 2pi FCT más phi. Estamos haciendo un modelo simplificado, pero vamos a aprender algo importante de este modelo. Recuerden que esta señal de ahí la habíamos llamado VDT y la señal acá en la salida la habíamos llamado V sub 0 dt. Entonces, en este modelo que queremos armar, tenemos que VDT es igual a AC' coseno de 2pi FCT más un desfase, el oscilador local, que demodula a la señal SDT, la señal de pasabanda, la cual a su vez es resultado de modular con la portadora coseno de 2pi FCT al tono modulante, a la señal modulante MDT. ¿Sí? Esto es trigonometría simple, ¿no es cierto? Es el coseno a la suma y el coseno a la resta, entonces tenemos, esto es igual a 1 medio AC, AC', coseno de 4pi, coseno del ángulo doble, de 4pi FCT más phi, MDT, más 1 medio AC, AC', coseno de phi, es el coseno de la diferencia, por m dt. Ahora, si se fijan con cuidado, esto acá es un término de alta frecuencia porque tiene un 4pi FC. Si tiene un corrimiento de fase o no, da lo mismo, sigue siendo un término localizado. Esto aquí es energía localizada en torno a 2FC. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? El corrimiento hacia 2FC. Entonces, el filtro pasabajos lo remueve. Y así resulta que nuestra salida V0 de t, esta salida de acá, es igual a 1 medio AC, AC', coseno de phi, m de t. Antes, en nuestro modelo original, vuelvo atrás algunas transparencias. En nuestro modelo original, habíamos visto que V0, esta señal que sale acá, cuando phi valía 0, es 1 medio por m por AC por AC. Ahora se agregó un factor coseno de phi. Antes coseno era coseno de 0, por lo tanto el factor era 1. Aquí había escondido un factor 1. Ahora aparece un factor coseno de phi. Entonces recuerden que el móvil se demoraba
108 milisegundos para recorrer un ciclo completo de la portadora. Un ciclo completo de la portadora es 2 pi radianes de phi. Preguntémonos ahora cuánto demora en recorrer un cuarto de ciclo de la portadora, pi medios radianes de phi. Un cambio de phi igual a 0, donde este término vale 1, hasta un cambio a phi igual pi medios, donde este coseno vale 0. Y para el ejemplo que vimos, basta con recorrer un cuarto de ciclo de portadora, lo cual se recorre en un cuarto del tiempo de 108 milisegundos. ¿Sí? Entonces, phi varía lentamente de 0 a pi medios en el tiempo que el móvil demora en recorrer un cuarto de longitud de onda, un cuarto de ciclo de portadora, igual 108 dividido por 4 milisegundos, y esto es del orden de 27,7 milisegundos. Y algo que varía cada 27,7 milisegundos, 1 partido por 27,7 milisegundos da más o menos 37 Hz. Desde luego, igual 4 veces la frecuencia Doppler que habíamos dicho que es del orden de 10. ¿Sí? Esto significa que ese móvil ve 37 veces por segundo un cambio de este coseno desde 0 hasta 1. Y hasta menos 1, y hasta 0, y hasta 1, y hasta menos 1. ¿Sí? O sea, la señal V sub 0, 37 veces por segundo, cambia de una señal deseada, con un coseno de phi igual a 1, a una señal que vale completamente 0, se pierde la señal, después aparece con fase negativa, con amplitud negativa, y así. ¿Sí? El móvil ve fluctuar V sub 0 de t aproximadamente 37 veces por segundo entre un valor, comillas, bueno, entre paréntesis, más o menos igual a o proporcional a m de t, y un valor, comillas, malo, paréntesis, más o menos 0, no hay señal m de t que rescatar. ¿Sí? Entonces estamos frente a un nuevo problema de comunicaciones, y un problema que, por ejemplo, el receptor de envolvente para AM no presentaba. Ahí podía fluctuar la frecuencia portadora debido a un móvil, pero el detector de envolvente le da lo mismo. El filtro, básicamente, los criterios de diseño del filtro
no cambia mucho porque Fc se mueve una fracción, ¿no es cierto?, en partículas, en partes por millón, ¿no es cierto? Eso no altera para nada el diseño del filtro del receptor de envolvente. Lo que ocurrió ahora es que para mejorar la eficiencia energética de una modulación, inventamos otra que apareció con un problema nuevo. Entonces, ganamos por un lado y perdimos por el otro, porque lo que necesitamos ahora es un receptor más complicado, más complejo, que logre asegurar la coherencia, la sincronización entre los osciladores de transmisor y receptor. ¿Sí? Y creo que es muy importante anotar ese aprendizaje. Moraleja. Moraleja. Si bien se ha logrado ganar en eficiencia energética en el cambio de AM a banda lateral doble con supresión deportadora, apareció un costo en complejidad del receptor necesario para banda lateral doble, dado que requiere sincronismo entre osciladores de transmisor y receptor. ¿Sí? Entonces, perdón, esto es algo nuevo, y este aspecto nuevo lo quiero resumir en una representación gráfica, donde acá hay un eje que es la eficiencia energética. Aquí hay otro eje que es la eficiencia espectral. Y finalmente, aquí hay un tercer eje que es la complejidad de implementación. Y es sumamente común en telecomunicaciones que estos tres ejes viven en permanente compromiso uno por el otro. Si uno mejora la eficiencia energética, como lo que logramos en transitar desde AM hasta banda lateral doble, se pierde, por ejemplo, complejidad de implementación. ¿Sí? O bien se puede mejorar en eficiencia energética, pero perder eficiencia espectral. O bien se puede ganar eficiencia espectral al costo de mayor complejidad de implementación. Entonces, es bueno e importante que tengan presente esto como telecomunicaciones, como una disciplina, telecomunicaciones o comunicaciones en general, comunicaciones es una disciplina en que estos tres ejes viven en permanente compromiso unos con otros. ¿De acuerdo? Esto sería como la pregunta 1.
como la tarea, ¿no?